Buenas noches a todos. Vamos, por favor, lo que vayan entrando van diciendo si se escucha bien. Vamos a hacer uno de lo que ya se ha vuelto un poco costumbre, realizar estos live en vivo, estos live sorpresas, pero siempre tengo algún tema que quiero tocar con ustedes y para mí esto es una de las mejores maneras. Así sorpresa y por favor me confirma si se escucha bien para entonces hablarle excelente. Me confirman que sí, que se escucha bien. Entonces vamos a hablar de 5 frases que te hacen perder clientes. Porque es muy importante esto de las frases, porque son cosas que decimos en el día a día, que a veces nosotros creemos que están bien, pero lo que hacen es que alejan los clientes de nosotros. Y es muy importante cómo nosotros nos comunicamos con el cliente, porque cuando estamos hablando con el cliente, tanto sea en el ámbito virtual como es en el ámbito personal, es muy importante las palabras que utilizamos. Tenemos que tener conciencia de cuáles son esas palabras que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque si utilizamos palabras en versiones negativas, así mismo va a ser la percepción del cliente. Y de aquí viene la importancia de que nosotros tengamos que el enfoque positivo en todo lo que decimos. Siempre en nuestros talleres privados con equipos y también en abiertos al público, hablamos del poder de las palabras, de cómo las palabras pueden hacer que un cliente enojado se convierta en un cliente positivo, un cliente que ya esté satisfecho solamente por cómo nosotros hablamos. Muchas personas, al no utilizar palabras positivas, hacen que el cliente se disguste mucho más, que el cliente se esnavere, que el cliente también reaccione de manera hasta violenta con palabras, porque nosotros nos estamos comunicando de la manera correcta. Y de aquí viene la importancia de esto, de que nosotros comencemos a adoptar palabras positivas, frases en lo que hablamos, para que la comunicación con el cliente sea coherente y también sea el reflejo de un servicio memorable. La primera frase que te hace perder clientes es decirle un ejemplo al cliente, más o menos puede ser, yo creo que sí. Este grupo de frases son de las que hacen que el cliente se desespere, que el cliente también sienta de que quien lo está atendiendo no tiene la seguridad de lo que estás hablando. Un ejemplo, si yo te hago una pregunta como cliente y te digo, mira, ¿cuándo ustedes entregan? Puede ser que le entreguemos el martes. Ya yo como cliente siento de que tú no tienes seguridad, tú no me estás dando seguridad. Y automáticamente yo te puedo decir, no, está bien, no quiero realizar la compra. O otro día te compro. ¿Por qué? Porque ya tú me estás dando inseguridad. Yo creo que sí. Cuando tú me dices yo creo que sí, ojo, hay personas que dicen este tipo de frases inconscientemente. Un ejemplo, ellos están seguros de lo que están diciendo y te dicen yo creo que sí. Tú le preguntas, mira, mi paquete llegó, no me quedó un courier, mi paquete llegó, dicen yo creo que sí. Pero tú le dices, oye, pero el yo creo que sí no me garantiza nada. O tú le preguntas, mira, lo que ustedes van a cobrar es tanto. Normalmente sí, puede ser, más o menos ¿qué? O tú le preguntas, mira, ese producto es duradero y te dicen más o menos, normalmente sí. Eso no le da seguridad al cliente. Es muy importante que cuando nosotros hablemos con el cliente, hablemos con frases que a ellos le den seguridad. Estoy seguro de eso, está garantizado. Estas son frases muy importantes que hacen que el cliente sienta una congruencia. Así que evitemos esta primera frase o grupo de frases. El más o menos puede ser, yo creo que sí, hay que dejarlo fuera. No puede ser parte de tu lenguaje de servicio, de tu protocolo. Nunca le digas a tu cliente el más o menos, el puede ser, el yo creo, que son frases que hacen que el cliente sienta desconfianza de ti y el cliente se pone reactivo porque no le está dando seguridad. Por eso es muy importante de que elimines estas frases. La segunda frase que te hace perder el cliente es la famosa disculpe los inconvenientes. Cuando sucede alguna situación, normalmente se le dice al cliente disculpe los inconvenientes causados. Ya de entrada, de que yo escucho la palabra inconvenientes, adivine qué pasa por mi mente, ya me pongo negativo, ya yo estoy reactivo, ya yo digo, disculpe los inconvenientes, pero ¿qué resuelve eso? No resuelve nada.
Tan sencillo como tú eliminar esa frase de tu vocabulario hace que el cliente esté menos reactivo, porque normalmente te dicen esa frasecita trillada, disculpa los inconvenientes, pero ya tú me estás hablando de inconvenientes. Cuando viene a ver lo que pasó, yo ni me había dado cuenta. Cuando viene para mí, tal vez tú no me entregaste a tiempo y eso no fue para mí algo relevante, pero de que tú me dices, disculpa los inconvenientes, ya automáticamente tú me estás diciendo que hubo un inconveniente. Tú me puedes decir un ejemplo, disculpe la situación, punto. Situación es positivo, situación es que pasó algo, pero de que tú me dices, disculpe los inconvenientes, y automáticamente estamos negativos. Yo automáticamente digo, wow, tuvimos un inconveniente. Y hasta si me preguntan, no, pero mira, lo que pasó fue que tuvimos un inconveniente con esa persona, tuvimos un inconveniente con la entrega del producto. Muy importante, señores, no le digan al cliente, disculpe los inconvenientes. Usted quiere ver un cliente alterado, dígale esa frase de inicio para que usted vea. Mejor, si tú quieres, dile la solución que tú le vas a dar y ahórrate el disculpa los inconvenientes. Dile, estamos para servirle, esa situación no vuelve a suceder, está garantizado. Pero si tú le dices, disculpa los inconvenientes, automáticamente el cliente se eleva, el cliente se altera, el cliente siente de que hubo una dificultad, de que hubo una situación grave. Y tú estás haciendo que el cliente se vaya a su versión más grave de la palabra inconveniente. Por eso eliminemos la frase disculpa los inconvenientes. Otra frase muy utilizada que hace también que perdamos clientes es la típica y muy utilizada reiteradamente, la de son políticas de la empresa. Cuando tú le dices al cliente son políticas de la empresa, eso hace que el cliente de verdad se encienda. Pues el cliente dice, ok, ¿qué son políticas de la empresa? ¿Cuál política? ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué ustedes van a hacer por mí? Nunca le digas al cliente, son políticas de la empresa. Solamente dile que, porque muchas veces utilizamos la frase políticas de la empresa cuando no tenemos respuesta. Utilizamos la frase política de la empresa para nosotros no darle una respuesta al cliente porque no la tenemos. Y nos quedamos en, son políticas de la empresa. Lo importante es que nosotros, ¿qué vamos a hacer con el cliente? Tan sencillo como esto. Usted le explica qué soluciones tú sí le puedes dar al cliente. Fácil. Sucedió algo, tú le dices, mire, podemos hacer esto y esto y esto, porque eso que usted desea no se puede realizar. Pero tú primero le das que solucione. Y olvídate de la frasecita trillada, son políticas de la empresa, porque eso hace que el cliente automáticamente se eleve de manera negativa y diga, wow, ¿qué son políticas de la empresa? ¿Cuál es política? ¿Cuál es esto? O explícale al cliente esa política. No le digas solamente lo trillado, son políticas de la empresa. Porque muchas veces, yo lo repito, es la vía fácil del que atiende al cliente. Le dice política de la empresa y eso es como que es un agujero negro donde se va todo. Son políticas de la empresa. Pero tú dejas al cliente en un limbo. Entonces, ¿qué hago? Si son políticas, pero ajá. ¿Y qué solución tú me vas a dar? Ahí es que está lo importante, señores. ¿Qué solución le vamos a dar al cliente? Y dejarnos de escudar en la famosa frasecita, son políticas de la empresa. Muy importante eso. Por eso tenemos nosotros que quitar esa frase. Otra frase que hace también que perdamos clientes es la frase de tenemos un problema. Nunca le digas al cliente tenemos un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices al cliente tenemos un problema, tú estás haciendo que el cliente se vaya a su versión de la palabra problema. En nuestro taller de servicio siempre le decimos a la persona, mira, nunca le diga al cliente tenemos un problema. Porque cuando tú le dices al cliente tenemos un problema, automáticamente es como si nos pusiéramos los guantes y vamos a pelear. Tenemos un problema. El cliente dice, ¿qué problema tenemos? ¿Qué pasó? Y ya el cliente se pone en una forma que está irritado. Mucho cuidado con esta frase, que es muy utilizada. Hay personas que llaman al cliente y dicen, señor, tenemos un problema. Y yo digo, ok, un problema. Ya tú me alteraste. Hay veces que el cliente ni te deja hablar cuando tú le dices tenemos un problema, porque el cliente se puso a la defensiva. Ahora, hay personas que me dicen, ok, ¿y qué le decimos al cliente? Dile, tenemos un reto. ¿Qué es un reto? Es algo que se puede solucionar, algo que se puede superar. Señor, tenemos un reto. Yo digo, un reto. Bien, un reto. ¿Ok? Fíjense, pero si tú me dices, tenemos un problema y yo me altero, un problema, ¿qué pasó? Dime. Yo me pongo a la defensiva.
Yo como cliente digo, cónchole, mira, pasó un problema. Y muchas veces el cliente ni te deja hablar, porque de una vez se va rápido a resolver, a llamar, a esto. Siempre decimos en nuestros talleres, miren, olvídense de la palabra problema, porque cuando tú le dices problema al cliente, ya él está yendo ¿qué? A la versión negativa, porque ya el cliente se enfoca en su versión de la palabra problema, y casi siempre el cliente lo piensa mucho peor de lo que es. A mí me ha pasado en ocasiones en lugares que me dicen, tenemos un problema, y yo digo, ¿qué pasó? ¿Se cayó esto? Un ejemplo, si un courier, imagínate que un courier, hablo mucho de courier porque estamos dando capacitaciones a un courier que hoy también tuvimos otra, pero imagínate que si es un courier, dicen, tenemos un problema, yo creo que mínimo mi paquete, sé que aduana lo abrió, pasó algo en aduana y se perdió mi paquete. Pero cuando viene a ver, tú me dices, no, tenemos un problema, es que su paquete no llega hoy, llega mañana, porque está en otro centro de distribución. Y yo digo, oye, eso no es un problema, es un reto que tú tienes que superar, o una situación. Problema es que mi paquete se pierde en aduana, problema es que tú me digas que ahora tengo que pagar impuestos, es un problema. Pero eso es un problema de mi versión. Ahora, si tú me dices, tenemos una situación, y luego tú me dices, ¿cómo la vamos a solucionar? Ya yo bajo mis niveles de ansiedad, ya yo ahí como cliente no me altero. Pero si tú me dices tenemos un problema, tú puedes saber que ya me pongo los guantes y vamos a pelear. Fíjense que esta frase lo que hacen es que ponen al cliente, lo alteran, ponen al cliente a la defensiva. Nosotros tenemos que saber cómo nosotros utilizamos el poder de la palabra en nuestro beneficio para que el cliente no se altere, para que el cliente se quede en una actitud positiva y nosotros poderle dar ¿qué? Solución. Recuérdense que el servicio siempre se basa en darle solución al cliente. Solución de forma que oportuna. Y la última frase es una que se utiliza también muchas veces, que es la de ¿es lógico? Claro que sí. Cuidado, que lo que es lógico para ti no es lógico para el cliente. Mucho cuidado con esta frase de ¿es lógico? Claro que sí. Porque recuérdate que tal vez el conocimiento que tú tienes no es el conocimiento que tiene el cliente. Tal vez lo que tú asumes no es lo que el cliente asume también. Por ende, tú no puedes decirle al cliente, es lógico. Claro que sí. Porque le estás diciendo como, es obvio. Y siempre tenemos que estar enfocados en que en comunicar primero al cliente. En decirle las cosas. Y yo siempre ejemplo, digo a la persona, explícale con cucharita al cliente. Explícale con cucharita al cliente. Aunque suene un poco raro, algunas personas no lo entienden, pero le digo, oye, explícale de una manera que hasta un niño pueda entenderlo. Y nunca le diga al cliente, es obvio, es lógico. Claro que sí. Porque en muchos casos tú le estás diciendo al cliente, buen idiota, eso es algo lógico. O mira, ustedes saben que eso es algo, claro que sí. No, tú explicas y no utilizas ese sarcasmo, que es en muchas ocasiones muy mal interpretado con el cliente. Mucho cuidado con eso, porque hace que el cliente se ponga reactivo, que el cliente entienda de que tú estás asumiendo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, estamos para responderla, la pueden poner en la caja de preguntas que tiene el signo de interrogación. Y ahora lo voy a repetir rápidamente las 5 frases para que recuerden cada una de ellas a lo que entraron casi ahora. Y este en vivo también va a quedar grabado. Recuérdense que lo dejamos grabado para que ustedes puedan repasarlo. Muy importante estas 5 frases porque hacen que el cliente no esté a la defensiva. Hacen que nosotros podamos darle seguridad al cliente y también bajarle sus niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque en muchos casos estas frases son las que provocan que el cliente nos rellene por redes sociales, que el cliente hable de forma disgustada. Lo que tienen de hablar en muchas ocasiones, hablando por WhatsApp, cometen estos errores. De frente, cuando en un counter, en un lugar de servicio, la gente comete estos errores y hacen que los clientes, que son esos buenos clientes, que son clientes exigentes, choquen. Y le digo en los talleres de que tú tienes que tener mucho cuidado que al cliente se le suba acá el famoso yo pago mi dinero. Cuando el cliente se le sube acá el yo pago mi dinero, entonces ahí el cliente no entiende razones, sino que nos vamos a un debate donde yo te voy a demostrar de que yo pago mi dinero. Por eso es muy importante no utilizar frases positivas
que hagan que el cliente se sienta seguro de lo que le estamos diciendo y que no pase al lado negativo. Primera frase, recuerden, que es más o menos, puede ser, yo creo que sí. Este grupo de frases hacen que el cliente sienta que tú no tienes seguridad de lo que estás hablando. Nunca digas más o menos, puede ser, yo creo que sí. Siempre tienen que hablar desde la seguridad de lo que estás ofreciendo o de lo que el cliente te pregunta. Es mejor que tú le digas, disculpe, déjeme investigar, que no tengo la información precisa en este momento, pero yo lo investigo. Y tú averiguas y confirmas exactamente la información. Que venir con un más o menos, puede ser, yo creo que sí, eso no le da seguridad al cliente y nadie paga para no tener seguridad. La segunda frase es, disculpe los inconvenientes. Recuérdalo siempre, no le digas al cliente inconvenientes, porque de antemano la palabra inconveniente negativa, la palabra inconveniente hace que las personas se pongan a la defensiva. Siempre habla de situación. Disculpe la situación. Y eso hace que el cliente baje los niveles y no se ponga de forma negativa. La tercera frase que te hacen perder el cliente son políticas de la empresa. Política de la empresa no me dice nada. Política de la empresa, nada que ver. Siempre dile al cliente soluciones, qué soluciones tú le puedes dar y explícale. No te quedes solamente con la frase trillada, política de la empresa. La cuarta frase que te hace perder el cliente es, tenemos un problema. Nunca le menciones al cliente la palabra problema, porque cuando menciona la palabra problema hace que el cliente también se ponga en un tono negativo y se vaya a su versión de la palabra problema. Siempre dile al cliente, tenemos un reto. Un reto es algo que él supera. Un reto es algo que él puede ir superar, que él puede resolver y que se va a resolver. Cuando tú dices problema, el cliente se va a su versión de la palabra negativa y se queda como, ¿qué pasó? Problema. Si analizan, desde que a ti te dicen problema, tú reaccionas. Pero si te dicen reto, tú sientes como, oh, lo vamos a superar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero si tú me dices, tenemos un problema, no vamos a poner los guantes. Mucho cuidado con eso. Y la quinta frase ¿es lógico o claro que sí? Lo que es lógico para ti no es lógico para el cliente. Mucho cuidado con decirle al cliente, ¿es lógico o claro que sí? Porque ya estás asumiendo o estás siendo sarcástico. Cuando un cliente reacciona o está un poco irritado, tú le dices, claro que sí. Eso es lógico. El cliente va a decir, no es lógico porque yo no lo sabía. Siempre tienes que estar explicando. Para ti el cliente no sabe nada y tú ¿qué haces? Explicas. ¿Por qué? Porque es mejor que tú sobreexpliques a que asumas que el cliente sabe y cometas errores. Aunque el cliente diga, oye, sí, yo me sé eso, pero tú le dices, señor, por su seguridad tengo que explicarle todo el proceso. ¿Qué me dijiste primero? Por su seguridad. Y automáticamente yo como cliente voy a estar en una actitud de, ok, explícame, porque ya sé que es por mi seguridad. Pero cuidado con el, ¿era lógico? Señor, era lógico que si usted no cerraba el pote se botaba todo. Digo yo, no era lógico, pues yo no estaba pensando en eso. Señor, era lógico, yo pensaba que usted sabía. Cuidado, nunca asumas con el cliente, porque si asumes vas a cometer errores y vas a perder muchos clientes y vas a tener una lluvia de clientes disgustados. Mucho cuidado con eso. Acá veo que tenemos, alguien envió una pregunta. Vamos a ver qué pregunta es. Aquí hay un tipo de cliente que nunca queda conforme y te hace sentir inseguro de tus servicios. ¿Algún consejo? Eso lo manda Marceli Foto. Bueno, mira, Marceli, nosotros vamos a tener un taller que lo vamos a anunciar prontamente, que va a ser sobre los tipos de clientes y cómo nosotros podemos dar un servicio memorable a cada tipo de cliente. Va a ser un ADN de los 4 tipos de clientes que nosotros los dividimos y vamos a enseñar toda la técnica. Pero de adelanto te digo que ese tipo de cliente que nunca queda conforme, que te hace sentir inseguro, es un tipo de cliente que es muy analítico y que tú tienes que hacer primero, demostrar que tú sabes, no asumir, explicarle todo el proceso y no tomártelo personal. Pero tienes que explicarle todo el proceso. Por eso tú tienes que saber como nadie sobre lo que tú haces. Porque ese tipo de cliente, un cliente que lee mucho, un cliente que está informado y que te habla desde una superioridad.
y tú tienes que poder hablarle a él a su estilo, poderle hablarle a él desde su realidad. Ahora, cuando tú ya sabes que ese cliente lo que te dice está bien y tú estás entendiendo que tú haces ahí mismo, tú le elevas un poco el ego. Sí, señor, como usted dice, ese tipo de cosas. Eso hace que el cliente se siente especial contigo y pueda confiar en ti. Muy importante. Por eso recuerda, nunca asumir con este cliente, no mentirle, estar informado, escucharlo y explicarle todo a detalle. Así que tú tienes que, es como si tú estuvieras dando una clase y él es tu alumno. Tú tienes que explicarle detalle por detalle y con cosas claves y puntuales. No es que tú le vas a decir lo que dice en el empaque. Dile desde tu realidad y desde tu experiencia, porque eso hace que el cliente diga, esa persona es un experto en lo que hace, porque ese cliente no confía en mucha gente, pero si confía en ti, va a estar contigo para toda la vida, que eso es lo importante con ese tipo de clientes. Veo que aplaudiste, así que creo que entendiste ya el truco. ¿Qué hacemos con el cliente confianzudo que habla de mi amor, more? Joel Rivera. Bueno, mira, con este tipo de clientes que también para ti vamos a tener este taller que mañana anunciamos la fecha de con este tipo de cliente que confianzudo, que te habla de mi amor, more, siempre mantente profesional. ¿Por qué? Porque cuando te mantienes profesional, tú estás poniendo una barrera de profesionalismo. Ojo, no es que le hables al cliente de manera tosca, sino que tú le digas al cliente, siempre hablándole por su nombre, señor fulano de tal, y él poco a poco va a ir entendiendo. El error más grande que se comete es que se le sigue la corriente al cliente. Ejemplo, te dice more y tú, ay mi amor, sí, tal cosa, y cuando tú te vas por ahí, el cliente asume que es el estilo, y entonces después tú dices, ¿y por qué él tiene exceso de confianza? Porque tú le diste entrada. Nosotros talleres siempre le digo a la persona, mira, el cliente toma la confianza que tú le dejas. Si tú te comportas como un profesional, pues el cliente automáticamente te va a hablar como un profesional. Ahora, si tú no te comportas como un profesional, así mismo te va a tratar el cliente. Pasa mucho en los beauty, en los salones, donde también hemos dado entrenamiento, que le digo a la chica, mira, si tú quieres que el cliente te trate como una profesional en lo que tú haces, pues compórtate primero como una profesional. Si tú te comportas como una cualquiera en lo que tú haces, cualquiera decir en que tú eres, ejemplo, cuando uno habla, tú llegas al lugar de trabajo en una chancletica, con un moñito, que no te ves tampoco y habla de una manera tirada, así mismo te va a tratar el cliente. Ahora, si tú hablas como un profesional, te vistes como un profesional y te comportas como un profesional, adivina cómo el cliente te va a hablar, como el profesional que tú eres. Porque profesional no es un título, señor, profesional es un comportamiento. Tienes que comportarte como un profesional siempre. Hablo un poco de esos clientes intensos. Los clientes intensos son también muy divertidos. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos con este tipo de clientes es en nosotros, en el trabajo que estamos realizando. Nunca distraernos, porque ese tipo de cliente hace que nos distraiga, hace que uno se distraiga. Y la clave es que nosotros siempre estamos enfocando en el trabajo que vamos a realizar. Me gustaría que hable un poco de ese tipo de cliente intenso. Ok, esa era la pregunta que acabo de contestar. Por aquí hay otra. Bueno, es la misma. También para comentarle de que hoy anunciamos un taller nuevo, que es el taller de experiencia de servicio memorable para tiendas virtuales. Aquí le vamos a enseñar todo el paso a paso del servicio, también cómo convertir en una queja en una experiencia memorable, los trucos que te ayudan a ti a tener mejores clientes y mayores clientes, a tener ventas duraderas, a poder construir una experiencia de servicio de tu cliente paso a paso en el ámbito virtual. Esas palabras poderosas también que te van a ayudar a que el cliente te recomiende, cómo tú tener una experiencia de servicio memorable. Ahora, si tienes una tienda virtual, es muy importante que tú te destaques por el servicio. Y vamos a hablar de 8 errores que hacen que se pierdan clientes y no se logre esa recomendación del cliente. Vamos a hablar de los 8 errores, pero cómo nosotros mejorarlo. Este taller viene con una guía práctica. Es un taller que lo anunciamos como un webinar, pero es un taller de 1 hora 30 minutos y será el jueves 18 de junio. Es un taller online, pueden accesar de donde quiera que estén, va a ser totalmente en vivo y tiene una inversión de $30. Así que todo el que quiera participar sabe que en nuestros talleres siempre lo que más damos es contenido y le hablamos de la manera práctica. Muy poca teoría y mucha práctica para que puedan tener resultados. Ese taller es el 18 de junio. 18 de junio
Y la inversión es, aquí están preguntando, la inversión son $30. $30 cuesta, es la inversión del taller. Bueno, aquí me pregunta, con esos dólares dice en el website, ese es servicio memorable, ese es el servicio memorable completo, que es al estilo Disney. Este sí cuesta $45, es un taller que es completamente grabado, ese, que menciona acá Acosta Creaciones. Pero el webinar son $30 la inversión, 1 hora 30 minutos. Vamos a tener luego al final preguntas y respuestas. Ustedes saben que si nosotros acá respondemos todo, también ahí al final vamos a responder a hacer otra pregunta. Por aquí veo que tienen otra pregunta. Un del cliente a que pague 50% de presupuesto antes de recibir los productos. Bueno, pasa que es el valor. Si yo como cliente siento de que lo que tú me entregas tiene valor, ¿qué yo voy a hacer entonces? Te voy a pagar lo del 50%. Muy importante, primero, para tú exigir el 50%, tienes que comunicar valor al cliente, tienes que conectar con el cliente y hacer que el cliente viva una experiencia. Y ahí el cliente va a sentirlo todo de manera congruente y va a decir, ok, sí puedo pagar el 50%. Ahora tú tienes que hablarle qué seguridad le da al cliente, a él, pagar ese 50%. Tú le dices, mira, si paga el 50% va a tener, y le haces una lista de todos los beneficios que va a tener y de que va a tener su tiempo garantizado, de que va a tener una serie de cosas, y eso hace que el cliente automáticamente sí pueda pagar lo que es el 50%, que es muy importante. Entonces, aquí vamos a ver. Confírmenme si me escuchan bien. Para que me acaban de decir que no escuchan bien. ¿Se escucha bien? Me confirman.